Ya estamos, Clemente. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto, el placer de poder presentar al profesor Amado Andrés Belmonte, que es nefrólogo, que es coordinador de trasplante de uno de los hospitales más importantes de España, por no decir el más importante, que es el 12 de octubre de Madrid. El doctor Amado es coordinador de trasplante de este hospital, profesor de medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar en esta oportunidad en los temas que venimos desarrollando y están íntimamente relacionados con el tema de hoy, que son técnicas de recuperación y conservación de los órganos. De hecho, Amado, te agradecemos muchísimo poder contar con tu presencia y bueno, estamos todos ansiosos de poder escucharte nuevamente. Muchas gracias, Clemente. Bueno, primero agradecerte a ti y a los otros codirectores de este curso en materia de trasplantes la invitación que año a año renováis, y para mí es un placer estar con vosotros. Solo puntualizarte que la charla que acabas de presentar es la que se dio el viernes pasado, que es la que yo tenía que dar, porque no podía estar yo el viernes pasado dando esta de viabilidad y la cambiamos. Realmente voy a hablar de viabilidad de los órganos, es decir, de un tema Bien. un poquito anterior y posterior a la conservación. Bueno, pues estoy hablando desde Madrid, en un espléndido verano que tenemos aquí, un día luminoso. Entiendo que en el hemisferio sur estén ustedes un poco más tristes, en un duro invierno, que ya nos tocó vivir a nosotros un poquito antes. Cuando ustedes disfrutaban del verano en el primer trimestre del año, nosotros estamos con las duras temperaturas. Así que, bueno, no para darles envidia, sino para esperanza de que todo llegará y en el último trimestre podrán otra vez disfrutar de un buen clima. Bueno, voy a hablar, la verdad es que el trasplante es una terapéutica médico-quirúrgica apasionante en el mundo de la medicina y no me extraña que lleven 17 años con este curso doctorado, con este curso de especialización en esta materia. Pues el gran sueño del hombre siempre fue que cuando un órgano se deterioraba irreversiblemente, en vez de producir la muerte, pudiera sustituirse por otro, y eso pues se ha logrado en las últimas décadas, 3, 4, 5 décadas, final del siglo XX y principio del siglo XXI, estamos en ello. Para ello, fundamentalmente, necesitamos órganos, donaciones de órganos. Y es un poco en gira alrededor de la donación y el aprovechamiento de los órganos esta charla, como muchas otras de las que han dado los viernes. Lo básico para tener una donación óptima, y en España ya saben ustedes que tenemos la mayor tasa de donación de fallecidos del mundo, está en la altura de estas barras que pongo yo aquí, es decir, en identificar todos los pacientes que fallecen y que pueden ser donantes. A partir de ahí se inicia un proceso de evaluación, de mantenimiento si es muerte encefálica, de procuración al final, de evaluación de los órganos si sirven o no sirven. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, a este hospital que tiene en amarillo o en verde muy pocas negativas familiares, porque en muchos países se piensa que no se dona porque la donación, la voluntad de la población no es buena hacia la donación. De nada sirve tener muy poco o dedicar mucho dinero a que la población cambie de opinión y sea favorable a la donación si uno no identifica. Es decir, que el secreto en tener más donantes, que es lo que está en azul, es identificar al máximo. Y ya saben que nosotros en España ahora estamos revolucionando un poco el paradigma de lo que es la identificación, porque ya no identificamos solo en la UBI, sino identificamos fuera de la UBI pacientes que tienen una limitación terapéutica, están en el hospital y no tienen contraindicación para la donación. Se hace lo que hemos llamado en España el cuidado intensivo orientado a la donación. Se pasa, se les intuba, con permiso de la familia, por supuesto, y voluntad del paciente, se pasa a las salas, se les intuba, se les lleva
a la UBI y ahí se espera o que hagan muerte encefálica o se espera o se hace una limitación desde la intubación que hace que los órganos sean viables. Entiendo que ya ha habido charlas en ese sentido en este curso porque es algo apasionante. Eso va en el futuro a aumentar muchísimo la donación. España ya lo ha hecho, como lo vamos a ver ahora. Y dentro de que se identifica mucho, esto que vamos a hablar hoy es importante porque podemos tener aquí dos hospitales que identifican mucho, ¿no? Están en lo óptimo para obtener donantes. Veis aquí 64 es la altura de la columna. Y sin embargo, este solo tiene 17 donantes válidos al final y este 33, porque tiene en rojo, que es la contraindicación médica, una gran cantidad de pacientes. Es decir, que a la hora de dar la viabilidad o de darle el visto bueno a una donación, tenemos que profundizar mucho en medicina y ver lo que vamos a ver hoy, que muchísimas alteraciones orgánicas son reversibles y no contraindican la donación de un órgano determinado, aunque esté afectado en ese momento. Hay una historia que pueda orientar a que ese órgano puede estar afectado, pero vais a ver que en el desarrollo del trasplante esto se ha ido aumentando mucho el conocimiento y la experiencia y que órganos que hace unos años se descartaban sobre el papel por determinadas analíticas, hoy día no se descartan y son absolutamente viables y es precisamente lo que va a tratar el tema. Veis que en España estamos ya otra vez en los 49 donantes por millón de población, estamos a la cabeza del mundo. Quizá ahora pues se acerca un poco a los Estados Unidos, pero ellos tienen una epidemia de opiáceos con muchísimas encefalopatías pasanósicas por paradas y es algo que realmente no es muy ejemplarizante, pero bueno, si mueren puede aumentar la donación por ahí, pero lo que te van a tener que hacer es luchar contra esa epidemia para que la gente tan joven no muera. Pero bueno, nosotros tenemos esta tasa de donación, se tiene esa epidemia, tirando mucho de lo que, como veis aquí, primero lo veréis luego, donantes mayores y luego lo que está en verde, que es la donación tras la asistolia controlada. Es decir, todos aquellos que procediendo de un cuidado intensivo orientado a la donación de pacientes que estaban con limitación terapéutica en planta o ya ingresados en UBI, donde ya no hay esperanza terapéutica, ya es fútil todo lo que se vaya a hacer y sin que estén en muerte encefálica, se les limita el soporte respiratorio hasta que hacen la parada y tras esa parada se produce una donación bajo una preservación de órganos con ECMO. Y eso hace que los órganos sean viables. Es decir, a través de estos dos procedimientos hemos mantenido unas tasas de donación altísimas. Como veis aquí, la tasa de donación de asistolia ha ido aumentando y lo que está en azul sería la asistolia tipo 2, de aquel que donante que es donante tras una parada inesperada en la calle, en fin, un procedimiento más complejo donde el estrés isquémico es muy alto. Estos han disminuido mucho porque el procedimiento es muy complejo, ahora parecen que empiezan a aumentar, sobre todo disminuyeron mucho durante la pandemia, ahora parecen que empiezan a remontar otra vez y lo que sí que aumenta muchísimo es la limitación del esfuerzo terapéutico y la donación a través de la parada, tras la limitación con soporte de ECMO. Bien, entrando ya en el tema, si se lo que es una evaluación del donante, pues hay muy pocas contraindicaciones absolutas y son muy sencillas. Realmente es el peligro de transmitir una infección del tipo que sea, bacteriana, viral, fúngica, etcétera, 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 o el peligro de transmitir un cáncer. Realmente no hay más contraindicaciones. Es decir, que hay que evaluar al donante a ver si tiene algún cáncer activo que pueda ser transmitido en el receptor o a ver si tiene alguna infección activa no controlable luego en el receptor que pueda también transmitirse y poner en peligro la vida del receptor. Esas son las únicas realmente contraindicaciones a la donación global. Y luego, por órganos, la única contraindicación para la donación renal, realmente, no teniendo ninguna de transmisión de infección o de tumor, es que tenga insuficiencia renal establecida. Pero eso no contraindica, por ejemplo, la donación de un hígado o incluso de un pulmón o de un corazón. En principio, las criterios de selección del donante renal, las contraindicaciones relativas que en su día se describieron al final de los años 80 y principios de los 90, hoy día no son más que oportunidades para aumentar la donación, como por ejemplo la edad. Nosotros ya desde hace más de 25 años en España pusimos en marcha los programas de donación en la tercera edad. Yo recuerdo que me impliqué muchísimo en estos programas a través de la captación de estos donantes y de demostrar que esos riñones eran válidos también para ser trasplantados, porque obviamente con la edad, como cualquier tejido, el tejido renal también pierde masa, la masa, o sea, la estructura del riñón
siendo sustituida por fibrosis, como pasa en la piel, como pasa en muchísimos otros órganos, pero mantiene estructura suficiente como para dar función a determinadas personas. Por ejemplo, eso hizo que ya en el 2000 pues todos los donantes, incluso mayores de 75 años, eran captados en España, y eso hizo pues que, como veis aquí, ya desde siempre, pues el porcentaje, por ejemplo, de donantes que está aquí en este color entre amarillo y naranja, mayores de 70 años, pues era de un 25%, de un 29%, casi de un 30%, y los mayores de 60 superan el 50%. Es decir, que la edad del donante en España es ampliamente alta. A ver, que no pasa, a ver si pasa ahora. No sé por qué se me da la siguiente, vale. Veis aquí que se mantiene más o menos estable con una edad media de 60 años, que es una edad especialmente alta. Pero no nos vamos a engañar, ya se sabe desde el final de los 80, cuando se hacen curvas de supervivencia en los registros, que aquellos donantes mayores, que se representan aquí con redondeles, con esferas, cuando los donantes son mayores, la supervivencia a 10 años es mucho menor que cuando los donantes son más jóvenes, como veis aquí. Eso es una cosa de perogrullo, o por ejemplo, una cosa absolutamente lógica. Por tanto, los donantes mayores serían de riesgo para tener menor supervivencia. Pero cuando analizamos, y si esos donantes mayores de 60 años, por ejemplo, los ponemos a receptores mayores, teniendo en cuenta que van a vivir menos, van a tener un recorrido suficiente para cubrir la mayor parte del resto de vida que le queda a esos receptores mayores, cosa que no ocurre con los receptores más jóvenes. Por tanto, la conclusión es que los donantes mayores son realmente válidos para receptores mayores que les van a librar de la diálisis durante pues, un porcentaje muy alto del resto que le queda de vida. Obviamente una persona de 60, 70 años, el resto vital puede ser 10, 12 años, no como una persona de 40 que su resto de vida puede ser 40 años. O sea que eso es una cosa lógica, y sobre esa base se han implantado, y hoy en el mundo se hace políticas de mayores para mayores, que nosotros empezamos a hacerla de forma pionera al final de los 90, no sin muchas críticas de la comunidad científica o nefrológica, pero luego ya se han convencido de que estos donantes para receptores mayores son buenos. Incluso pues se debatió poner 2 riñones y vino el score de Remucci también. Bueno, obviamente el daño estructural que puede sufrir un riñón con la edad no es el mismo para cualquier persona. Entonces, si nosotros lo analizamos y vemos que tanto la fibrosis del glomérulo, el intersticio, túbulos y vasos, pues no es muy alta y es muy buena, como lo decía el Geo de Renucci, pues se podrían poner solo los riñones, o incluso si es intermedia, poner los 2 juntos, y si es alta, según él, no poner ninguno. Pero bueno, este score a nosotros la verdad es que nos sirvió para recibir muchos riñones, porque muchísimos venían con scores mayores de 6 y realmente tenían creatinina, función perfecta, que nosotros utilizábamos obviamente para poner a personas más mayores. Remucci lo concibió un poco para poner a receptores jóvenes, que eso podría tener algún sentido, porque trataba de preservar un riñón histológicamente óptimo, o por lo menos obtener un riñón, o solo poner riñones histológicamente óptimos a personas más jóvenes. Pero tratándose de ya receptores mayores, era realmente irrelevante el hacer este tipo de cosas. Realmente ya la biopsia no las hacemos. Esta es una foto de lo que se hacía de los zapantes, que ya no los hacemos porque nosotros fuimos ya a la política de extremadamente añosos para extremadamente añosos. Serían donantes, veis aquí, extremadamente añosos con una media de edad de 75 años, para poner a receptores extremadamente añosos de una media de edad de 70 y casi 78 años. Y los resultados eran realmente excelentes, con una supervivencia del injerto, censurada por muerte obviamente, del 75%, y una supervivencia del paciente del 70% a los 5 años. Que si nos vamos veis aquí representadas las curvas, esto es un trabajo que está publicado en el año 2020, una experiencia realmente pues muy interesante para no condenar a personas mayores al ostracismo de solo la diálisis, sino darles una oportunidad de ser trasplantados, ya que los riñones que se pueden obtener de muy mayores solamente tendrían cabida óptimamente en ellos. Y ya veis un poco que la supervivencia del paciente, ya solo del paciente,
en diálisis a los 5 años, pues no supera el 20% de aquellos que tienen más de 75 años. Una persona que entra en diálisis y tiene más de 75 años, la probabilidad de vivir a los 5 años no supera el 20%, está alrededor de esa cifra. Cuando le trasplantamos, no veis cómo subimos esa probabilidad de supervivencia, de que viva el paciente, ya no de que le funcione el riñón, hasta el 70%. Por tanto, es una política excelente y los donantes mayores deben ser evaluados y deben ser aceptados para trasplante renal en receptores mayores. ¿Y cómo? Pues con un simple hecho, con un simple detalle, mirar la creatinina. Una persona mayor se le mira la creatinina, ya sabemos que muchas veces está muy influenciada por el sexo, la edad, la masa muscular, etcétera, etcétera, pero cuando ser nefrólogo uno huele enseguida si esa creatinina te está mostrando una insuficiencia renal o no. Por ejemplo, una creatinina de 1,2 en un varón de 70 y 80 años que mide unos 78 y pesa 90 kilos, pues es una creatina normal. Sin embargo, esa 1,2 en una mujer de unos 50 que pesa 40 kilos puede ya indicarte que puede haber insuficiencia renal. Pero bueno, con una creatina normal, dentro de esa evaluación relativa de la función, pasamos a seleccionar un receptor adecuado que no es más que un receptor mayor. Y la biopsia la dejamos un poco para en las ocasiones donde tenemos que trasplantar a alguien relativamente más joven, por ejemplo, por debajo de 60 años, con un donante mayor de 70 años, por ejemplo, donde queremos asegurar que la masa glomerular es suficientemente buena quiere decir que supera el 80% de la muestra de biopsia que podemos hacer, ¿no? Si el donante tiene hipertensión y diabetes, en su día se descartaban, pero hoy día se descartaban porque como la edad también es un riesgo para que se forme esclerosis renal, esclerosis, la sustitución del tejido noble del riñón, vaso, glomérulo, tubo, intersticio, por tejido fibrótico. Entonces la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo como la edad. Pero si vamos a lo mismo, si tenemos una creatinina sérica normal, el grado de afectación por estos dos factores de riesgo será poco y podremos seleccionar un receptor también mayor o hacer una biopsia si queremos tener más seguridad y sobre todo si queremos destinar esos riñones a personas más jóvenes para dar más recorrido en la supervivencia de los injertos. Si pasamos a la transmisión de determinados virus, pues estos dos virus que eran realmente contraindicaban la donación en determinados momentos de la historia del trasplante, hoy día tenemos terapéuticas para controlar su proliferación en el receptor y por tanto no van a contraindicar la donación. De tal manera que nosotros en España ya cualquier donante, no hay muchos, pero bueno, porque la tasa de prevalencia del virus C después de la activación directa ha bajado mucho, pero si nos encontramos por casualidad por algún donante que tenga una PCR para el virus C positiva, no nos importa ponérselo a un receptor con virus C negativo o con anticuerpos sin PCR positiva, porque les tratamos desde el pretrasplante ya con antiviral de acción directa y les seguimos la carga viral durante los 3 o 4 primeros meses. Y los resultados que tenemos, por ejemplo, en algunas publicaciones que se han hecho ya en España bueno, y en otros países, es que se controla perfectamente la carga viral. O no aparece, o si aparece se controla con el tratamiento. En algunos países la dejan aparecer y tratan cuando aparece y nosotros incluso intentamos no dejarla aparecer dándolo desde el pretrasplante inmediato. En algún caso ha habido una ligera aparición que enseguida se ha controlado esa PCR. Por tanto, este virus C no nos va a contraindicar la donación y tampoco el virus B porque tenemos excelentes fármacos ahora. Ya los poníamos a donantes positivos, receptor negativo, receptor positivo, y yo creo que debe ser la misma política el utilizarlo ahora. No poner el virus B en un receptor naif, en aquel que no ha tenido, no tenga un virus B, pero aún, se le puede poner perfectamente a aquellos que tengan virus B controlado y el donante tenga el virus B descontrolado. El fracaso en el agudo es algo que en algunos momentos de la historia del trasplante, renal, pues se ha contraindicado como para la donación, pero este es muy frecuente ahora porque como se apura mucho las indicaciones de donación, los enfermos que están en la UBI o que están ya en una situación de limitación de esfuerzo terapéutico, muchos de esos tienen compromiso renal agudo
hemodinámico o ya algo estructural con necrosis tubular aguda. Entonces, nosotros desde los años 90 permitíamos las creatininas altas con elevación aguda como donación y veíamos lo que veis aquí, que estas creatininas altas, que bueno, tenemos casos hasta de 5 de creatinina, luego en el donante se recuperaba todo, porque o bien era un trastorno hemodinámico en el donante o bien un trastorno estructural de necrosis tubular aguda y se recuperaba el donante. Y comparándolo con otro grupo, este es otro trabajo publicado que veis aquí, en nuestro grupo, con otro grupo similar, con creatininas perfectas del donante, no había diferencia ni en supervivencia del injerto del paciente ni de función renal. Por tanto, cualquier fracaso en el agudo no contraindica la donación. ¿Cómo sabemos que es un fracaso en el agudo y no es una insuficiencia renal crónica? Porque tenemos información de función renal de creatininas al ingreso y vemos su evolución durante el ingreso, desde la elevación, y la podemos explicar por trastornos hemodinámicos, etcétera, etcétera. O bien, si ya nos ingresa con una creatinina un poquito elevada, nos vamos a la historia previa del paciente y miramos si en algún momento tenía alguna analítica reciente donde nos apareciera una creatinina normal. Las isquemias calientes prolongadas. Esto en conjunto engloba todo lo que son donantes en parada cardíaca. Y sobre todo el grupo de donantes con más estrés isquémico es aquel que es la sistolia tipo 2. El donante de sistolia tipo 2 lo tenemos en muy pocos países. Estamos en España, que fuimos un poco pioneros, aunque se había descrito en Maastricht, en los Países Bajos, esta posibilidad de alguien que se para en la calle y que al final sea donante. Realmente el darle forma, el darle viabilidad a estos órganos, el que tenga buenos resultados, se implantó fundamentalmente en España y luego ha sido emulado estos procedimientos en Francia. En Estados Unidos algo, pero hay algunos problemas éticos que resolver ahí y alguno en Italia, pero no mucho más países, porque esto consiste en que una persona súbitamente se para en su casa o en la calle. Y en el proceso de reanimación que hace la emergencia extrahospitalaria de darle masaje cardíaco para recuperar ese corazón y salvar la vida del paciente, en ese proceso, una vez que se llega al límite de tiempo que las guías marcan para que sea una reanimación eficaz y no aparezcan con encefalopatía pues anóxica, cuando llega a ese punto, pues en vez de dejar la RCP, se mantiene hasta llevarle al hospital, poner un AIMO y darle viabilidad de los órganos. Es un procedimiento muy complejo y de gran estrés isquémico. Entonces, de tal manera que de todos los órganos que nosotros hemos tenido, tenemos una grandísima experiencia, más de 270 80 donantes. Esta es la serie de 264. Hemos tenido en la mano 528 riñones de este tipo y veis que un 36% no valieron porque estaban pasados. Nos tiramos casi 2 horas y media con masaje, luego viene la ECMO y tal, muchos se pasan de isquemia, se trombosan y aparece este aspecto, no se puede poner. Solamente se ponen el otro porcentaje, que era como el 67%, que tenían buena visión macroscópica y se trasplantaron con éxito la mayor parte de ellos, veis aquí, con muy buenas supervivencias comparables a grupos que se hicieron en ese mismo tiempo de muerte encefálica, porque además eran donantes muy jóvenes. Tienen mucha necrosis tubular, tienen mucho retraso en la función del injerto, obviamente, pero luego recuperan bien. Y lo que ocurre en la sistolia tipo 3 es que ese estrés isquémico es mucho menor. ¿Por qué? Porque el procedimiento se limita el esfuerzo, espera que se pare, son 5 minutos que marca la ley de parada para certificar la muerte y una vez que se ha certificado la muerte entra una ECMO. Fijaos que ahí la desaturación o la falta de oxigenación de los tejidos es muy corta, comparado con ese otro paciente que se ha parado, que lleva con masaje cardíaco externo 2 horas y media, que luego hay que meterle la ECMO, pero otras 4 horas. Es decir, que cada día esta parte de donantes en verde, de la sistolia tipo 3, se está asemejando más a la muerte encefálica, en el sentido de que su comportamiento en daños de isquemia y reperfusión y su expresión después del trasplante en el retraso de la función del injerto, cada día se parece más a este grupo de donantes de muerte encefálica. No así el de asistolia tipo 2, el que se para súbitamente y se intenta reanimar. Veis aquí pues cómo han evolucionado las historias de tipo 3, que es un poco, ya está en España, está ya absolutamente revolucionado. Este paradigma es así, o sea, estamos buscando los donantes fuera de la UBI y eso nos mantiene las tasas de donación más altas del mundo, no porque tengamos ninguna epidemia que está cargándose a la población que no debiera de otra manera como pasa en Estados Unidos. Aquí veis 3 colores
el azul, que es la sistolia tipo 2, que está muy baja, sobre unos máximos que había 118 en 2016, cayó mucho la pandemia, se está recuperando probablemente, y yo creo que se debe recuperar porque son donantes determinadas. Estos sí tienen criterios un poquito más especiales, porque debido a ese estrés isquémico, un riñón mayor, un donante mayor no se va a recuperar ese riñón porque ya tiene pues un envejecimiento que le impide recuperarse, pero si son donantes por debajo de 50 años se recupera bastante bien. Veis todo lo que es la sistolia tipo 3, la limitación del esfuerzo terapéutico, y esto que veis aquí, lo digo por curiosidad, hace 2 o 3 años se aprobó en España. Fijaos, una ley de eutanasia, así como suena, se llama un poco eufemísticamente, se le llama prestación de ayuda a morir, donde muchos pacientes pues la solicitan y en sus circunstancias se concede, y muchos a la solicitud de eutanasia, prestación de ayuda a morir, añaden que quieren ser donantes de órganos. Fijaos qué bonito. Y pues nada, se les aplica lo que es la limitación. Aquí en este caso la limitación no es limitación, sino la inducción de la sedación terminal, y una vez que se ha parado 5 minutos se pone en marcha otra vez es la ECMO y se aprovechan los órganos. Fijaos que de todas partes de pacientes que mueren intentamos sacar vida. Y es así, esto es así de emotivo y de emocionante. Nefropatías en fase de función renal normal. Fijaos que hasta enfermos que tienen nefropatías podemos tener riñones viables. ¿Cómo es eso? Pues mira, por ejemplo, este es un caso de New England que bueno, pues que lo dice claramente, ¿no? Que reutiliza un riñón. Nosotros ya habíamos reutilizado un riñón de un paciente que se había trasplantado y que hizo muerte encefálica el 7.º día, pero esto lo reutilizan de tal manera que esta enfermedad es un síndrome nefrótico resistente a todo tipo de inmunosupresión. Se le ha llamado hialinosis metálica mal llamado, porque eso es lo que le ocurre al riñón una vez que tiene una proteinuria masiva. El problema es que es una podocitopatía, se pierde la albúmina cuando nada más se inician los filtrados, el paciente se descontrola, pierde la función renal, y este enfermo que estaba en diálisis recibió un riñón de su hermana, muy joven, y para hacerse un trasplante. Tiene la particularidad que debe ser un factor circulante porque recidiva con el trasplante en un porcentaje muy alto. Y esto es lo que le ocurrió, recidivó. Fijaos, en rojo es la proteinuria. Nada más empezar el filtro, que es lo azul, la proteinuria se disparó. Se disparó hasta tal punto que ya empezó a afectar el filtro se cayó y ya no funcionaba. Y la proteinuria estaba en niveles de 25 gramos al día. Peligroso ya para la vida, pues se quedaba con albúmina por debajo de 1. Y eso ya sabéis que es un factor de riesgo de mortalidad y de infecciones brutal. ¿Y qué se hizo? Pues el hombre dijo que no se pierda el riñón y como es un factor funcionante, pongámoselo, quítenmelo y póngaselo a otro receptor. Cosa que ocurrió de esta manera. En este punto, en el retrasplante se le puso otro receptor y la proteinuria, como no tenía ese factor circulante, cayó en 4 o 5 días, mejorando la función hasta niveles normales. Por tanto, este enfermo que estaba afectado por esta nefropatía, fijaos qué bonito, pudo ser donante de otra persona porque el factor que la etiología de esa nefropatía era un factor circulante que no tenía esa otra persona. Y es un poco también este caso de... esta enfermedad es una enfermedad un poco misteriosa en el sentido de que es la pérdida de proteínas masiva y cuando se controla con corticoides o con inmunosupresores se llama cambios mínimos, porque son las primeras fases, se controla y se puede curar. Y precisamente esta mujer de 43 años tenía esos cambios mínimos, tenía esa proteinuria, síndrome nefrótico, y se trató con esteroides y estaba ya bajando la proteinuria y estábamos en nivel de 1 gramo al día en el 10.º día y la función renal era normal, con la mala suerte que tuvo un asma isquémico y hizo muerte encefálica. Y fueron los riñones que nadie quiso en España. Esto hace ya muchos años. Pero nosotros sí los quisimos porque sabíamos un poco la fisiopatología de la enfermedad y sabíamos dos cosas. Que era una cosa muy dependiente de un factor circulante que debía ser de esa persona, y segundo, que era córtico sensible. Y eso es lo que íbamos a darle también a los receptores. Fijaos aquí entonces que se le puso tanto el paciente 1 como 2, la creatinina se normalizó y la proteinuria también cayó espectacularmente de unos niveles que estaban alrededor de 1 gramo, como tenía la donante en el momento de la donación, hasta hacerse normal la proteinuria. Fijaos qué bonito, eran riñones con nefropatía que pudieron ser trasplantados sabiendo simplemente fisiopatología, terapéutica, en el fondo sabiendo y apasionándose por la medicina, que es lo que nos gusta y lo que queremos ser. ¿De acuerdo? Muy bien, donante hepático, por lo mismo. Aquel que tenga cirrosis no puede ser donante hepático, pero ya os digo yo, que me gusta mucho decirlo, que los pacientes con cirrosis alcohólica tienen unos riñones excelentes.
¿de acuerdo? Son donantes renales excelentes. Así que si en algún momento tenéis alguna posibilidad de evaluar algún donante de cirrosis hepática y alguien dice, no, cuando tiene una cirrosis no vale como donante, sí vale como donante renal, con unos riñones muy buenos. Fijaos cómo han cambiado las cosas. En el año 84-86 había muchísimas contraindicaciones para donación hepática y que se han ido y se han resumido ya simple y llanamente lo que os he dicho. Patologías transmisibles, infecciosas o tumorales, o patologías estructurales irreversibles del hígado. El hígado, pues para darle para santificar, digamos, su viabilidad hay que verlo. Al cirujano le gusta mucho palparlo, superficie lisa, ver el color, todo eso, y tiene que cumplir esas premisas, ¿no? Y luego, si ven algo, se ve algo en el color o en la estructura, rugosidad, pues se hace una biopsia para descartar patología estructural. Y ahí, conforme aumentamos la edad del donante, nos vamos encontrando con esto, que sería un poco lo que nos la expresión en el hígado, lo que hablábamos antes, de la edad y de los factores de riesgo cardiovascular, obesidad, diabetes, hipertensión, que es la esteatosis, que es la sustitución de estructura noble del hígado, que es el hepatocito, por vacuolas de grasa, veis aquí, que los destruyen. Por tanto, merma la masa del hígado, la esteatosis. Y de tal manera que si nosotros ponemos un límite de esteatosis del 30 al 40%, quiere decir que estamos trasplantando un 30 o 40% menos de masa hepática. Y por tanto debemos evitar, si cogemos hígados con esteatosis, pues evitar que sean donantes vivos, por supuesto, que sean split, que tengan mucha isquemia fría, que tengan receptores con hepatitis C antiguamente y que la edad del donante también sea muy alta. Por tanto, ese sería, desde el punto de vista de la histología, la limitación o lo que marcaría la viabilidad, un poco la esteatosis. La edad, ¿no? La edad del hígado, como en el riñón, desde el año 2000 está ya superada por encima de los 75 años y las primeras experiencias muy bonitas que se describieron en nuestro hospital con 4 donantes por encima de 85 años, que era revolucionario en aquel momento, en el 99. Luego ha habido muchas más publicaciones de donantes mayores de 80 años y nuestro grupo, el grupo de trasplante hepático de nuestro hospital, ya pues hizo una cosa graciosa, que era un poco aquellos donantes mayores de 80 años, pues han tenido hígados funcionantes que han alcanzado de edad de 100 años, hígados centenarios que están funcionando en receptores obviamente más jóvenes, ¿no? Veis aquí uno de 82, 85, 84 y 89, que en su día se trasplantaron con esas edades y han llegado ya a 100, 101, 103 años, cosa que es bonita, porque el hígado se ve que puede aguantar los 100 años sin ningún problema, y estos, algunos de ellos llegan a alcanzar igual los 120 años, ya lo veremos publicado. Interesante. ¿Dónde se están más indicados los hígados mayores? Pues aquellos que tengan, mayor edad también de los receptores y mayor urgencia, ¿no? Siempre mirando la esteatosis. Es decir, el hígado aún tienen aún una asignatura pendiente los grupos hepáticos que ya están empezando a superarla, porque como tienen mucha menos casuística por virus C, las listas son mucho más pequeñas. Entonces, el aumentar la edad de indicación de trasplante hepático es algo que no se había hecho hasta ahora. Y ahora ya ampliamente se está empezando a superar los 70 años como edad de indicación de trasplante hepático. Es decir, dicho de otra manera, la edad avanzada, por encima de 70, 75 años, está empezando a no ser contraindicación para el trasplante hepático. Porque disponemos de donantes muy mayores también que pueden ser perfectamente válidos para ellos. Lo mismo pasa con fijaos, el virus C. Se le puede poner perfectamente un donante con PCR positiva para el virus C a un receptor de hígado sin haber tenido contacto nunca con el virus T, con la misma política, las antivirales de acción directa, ese milagro que apareció en nuestro arsenal terapéutico para tratar una enfermedad de las más graves y que que tenía una altísima mortalidad y que a algunos de nosotros, como yo mismo, nos ha tocado vivir con una experiencia devastadora. Yo he visto morir a muchísimos pacientes porque en la diálisis se contagiaron mucho por el virus T y muchos de ellos morían sin posibilidad de terapéutica. Entonces, cuando llegó esto, la verdad es que fue muy emocionante este arsenal terapéutico. Veis también que algunos hígados pueden ser válidos después de un alto estrés isquémico. O sea, hemos sacado hígados viables con esos receptores de máximo estrés isquémico de la sistolia tipo 2.
Y, por ejemplo, en esta experiencia, que son 75 hígados trasplantados de historia tipo 2, pues ves que más o menos las supervivencias pueden ser parecidas, aunque tienen más colangitis isquémica, con estenosis de la vía biliar, que pueden complicar las cosas. Es decir, que la vía biliar se resiente un poco más porque depende más de circulación arterial y esas isquemias luego son irreversibles en cuanto a recuperación de tejido noble de la vía biliar y se regeneran con fibrosis, lo cual crean estenosis y problemas que luego pueden ser complicados de resolver en algunos casos. Las supervivencias en general no están mal. Aquí lo mismo, el hígado se beneficia muchísimo, no obstante, de la sistolia tipo 3. ¿Por qué? Porque el estrés isquémico es mucho menor. Como decía, se está apareciendo cada día más por nuestros procedimientos de preservación a la muerte encefálica, la sistolia tipo 3 o limitación del esfuerzo terapéutico, que de ahí sería un poco la manera de captar riñones, de captar donantes de fuera de la UBI, haciéndole una intubación orientada solo a la donación para esperar muerte encefálica o limitación del esfuerzo terapéutico. Y dirían, si después de la intubación hacen muerte encefálica, irían este contingente de donantes en azul, y si no, en un par de días irían a la limitación del esfuerzo terapéutico, otra vez que se han intubado, de asistolia tipo 3. Entiendo que esto lo habéis ya dado y más o menos lo entendéis, si no me preguntáis luego para profundizar. Bueno, yo estoy encantado de hablar así. Cuando quieras me cortas, Clemente, cuando quieras me cortas. Pero bueno, Y seguimos. yo ya tengo preguntas para hacerte, pero las dejo para el Bueno, final. lo mismo de antes, dentro de las historias, estos eran los tres grupos que ya lo presenté antes. Sí, el cardíaco es un poco más conservador, aunque ya nos estamos soltando también, sobre todo tanto en cuanto a la edad. La edad siempre va a ser, en tanto en cuanto sea más permisivo en la edad del donante, más órganos vas a obtener de cualquier órgano para trasplantar. O sea, más donantes y más órganos vas a obtener. Entonces, aquí la edad sí influye. Hasta hace poco estaba en 40 o 45 años en España. Por supuesto, si es hipertenso, diabético, tabaco y todo eso, tiene muchas drogas vasoactivas, todo esto lo va a contraindicar. ¿Por qué? Porque en el fondo la edad, la parada cardíaca y la presencia de drogas vasoactivas son los tres grandes peligros que tiene la viabilidad de un injerto cardíaco. ¿Por qué? Por la edad, por la irrigación coronaria, la parada cardíaca previa por la disfunción ventricular que induce esa parada, con la miocardiopatía dilatada momentánea que pueda tener, lo mismo que las drogas vasoactivas, hay una mala contractibilidad del ventrículo y eso hace que la función del injerto, una vez que se reperfunde y se pone en funcionamiento en el receptor, pues sea muy precaria, una disfunción que significa la muerte. Por tanto, eso hay que mirarlo mucho. Entonces, si nosotros tenemos una ecografía cardíaca y una coronariografía, podemos salvar muchas de estas contraindicaciones. Lo dicho, la coronariografía está ya a la orden del día en todos los hospitales nuestros, por lo menos en nuestro hospital. Cada vez que tenemos un donante de 50 o 55 años donde tiene una ecografía cardíaca, que su función ventricular es buena y ha fumado o ha tenido hipertensión, etcétera, etcétera, se le hace una coronaria. Si no tiene enfermedad coronaria, se acepta el donante y los riñones y los hígados van bien. Esta era una diapositiva que tengo hace muchísimos años, del 99, donde este grupo lo que hacía es que aceptaba donantes mayores de 63 años para cardíacos y luego le hacía la coronario después y llegaba a angioplastias al 39% de los casos porque veía alguna estenosis, pero ya una vez trasplantado. Podría ser otra política, pero esta política no se generalizó en ningún momento. Los grupos no se arriesgaban. Y si nos vamos al páncreas, ahí no hay duda. Ahí la edad es muy limitante y la experiencia es machacona. En el sentido de que, por ejemplo, en España la edad media de los donantes de páncreas es de 39 años. Es decir, no pasa de esa edad porque el páncreas es muy delicado y enseguida hace una no función primaria y complicaciones que pueden poner en peligro la vida, porque si es de pancreatitis y no función primaria, todo eso hace que el paciente tenga colecciones, infecciones abdominales que pueden ser letales para él. Por tanto, es un órgano que se mantiene con una limitación de la edad muy importante. Al evaluarlo, pues eso, menor de 45 años, si puede ser menor de 40 mejor, que no sea alcohólico, que no sea diabético, etcétera, etcétera, y luego pues que tenga un aspecto macroscópico que es básico, como en él, es básico que sea bueno, como lo es básico que lo es, como lo es tan básico, o sea, idénticamente como pasa en el hígado, que su aspecto macroscópico tiene que ser perfecto. Tiene que haber edema, no haber hemorragia, sin hematomas, sin desgarros capsulares, que no tenga tenomatosis, etcétera, etcétera. Y, sorprendentemente, el último órgano que se ha
unido al club de los añosos, ha sido el pulmón. Pulmón, obviamente tenemos una gran facilidad para ver cómo funciona, simplemente poniendo una FiO2 de 1 y una PIB de +5, y si sube de 300 la oxigenación, ese riñón está divino. Ese pulmón está divino. Entonces, ¿qué más me da que tenga 70, 80 o 90 años? Y se han unido. La verdad es que están sacando muchísimos pulmones en España de donantes mayores de 60, 70, 75 y 80 años. Simplemente porque tengo una radiografía normal y, como decía, una buena función que se mide de esta manera, más de 300 de PO2 con la PIB de 1 y con la PIB de 1 y la FiO2 la PIB de 5 y la FiO2 de 1, que no esté aspirado, en fin, con la fibrobroncoscopia sin secreciones, etcétera, que no tenga neoplasia, historia de tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, lo que yo vengo a decir en esta charla es que para captar más donantes tenemos que hacer un buen análisis médico de todas las alteraciones que nos presenta ese potencial donante, que cada día son más complejos. Si no, mirar este caso, espectacular este caso, 37 años, mujer, con una granulomatosis con polyangiitis, que es la antigua enfermedad de Wegener. Es una vasculitis granulomatosa de las que afectaban fundamentalmente a vía aérea superior, base de cráneo, estenosis subglótica, bueno, totalmente devastadora, panhipoPituitarismo por un granuloma hipofisario. Bueno, tratada, fijaos, esteroides, ciclofosfamida, ácido micofenólico, azathiopina, rituximab, abatacept, y actualmente estaba en fase con esteroides en el momento que le pasa lo que le pasaba, y estaba hecha pues tremenda, un Cushing, pero además con toda la inmunosupresión había tenido tuberculosis, meningitis por coli, bueno, todo, se enfrenta uno a esto, y bueno, y además era hipertensa y diabética, fijaos lo que tenemos ahí. Y esto lo vemos cuando realmente nos la encontramos en la unidad de cuidados intensivos, porque tuvo la mala suerte esta enferma, que tenía una traqueostomía, de quitársela para lavarla, luego no se la pudo poner y se asfixió. Se paró, la reanimaron, y bueno, la reanimaron de tal manera que, con tan mala suerte de que ya salió tarde, hizo una encefalopatía posanóxica y una muerte encefálica con electroplano. Entonces, ahí vamos. Y bueno, y si somos buenos coordinadores de trasplante, tenemos que plantearnos si puede ser donante o no. Normalmente, si no estás en este mundo, dices, bueno, ni lo piensas. Y bueno, esta persona que tiene todos estos antecedentes, ¿por qué va a ser? ¿Cómo va a ser donante? Pero vámonos a las analíticas. Tenía anemia, ¿vale? ¿Y qué la tenía? Fijaos en esto. Cuando uno ve eso, 0,79, que es absolutamente normal, pues tiene que plantearse que esos riñones tienen que ser buenos. Independientemente de que el Wegener puede tener afectación renal, que en este caso no la va a tener, porque si lo tuviera, tendría proteinuria, tendría hematuria, y la que tenía no sería esa. Por tanto, no tiene efecto ese órgano. Y luego también tiene pues unas transaminasas relativamente buenas y una protrombina buena. O sea, son dos órganos funcionantes. La enfermedad le ha afectado a la vía aérea superior sobre todo. ¿Por qué no va a ser un buen donante? ¿Por qué no? Pues ahí está. Y bueno, y luego en el hospital te enfrentas con críticas. ¿Cómo va a ser donante? Pero esta es la pasión de la medicina. Sí lo va a ser. Venga, vamos a ello. Y se fue a la extracción, claro, porque pues nos empeñamos los coordinadores que había que ir a la extracción, y efectivamente se fue a la extracción. El hígado no fue apto porque tenía, fijaos, 30% de esteatosis y una macroscopía que no les gustaba. No sé si estaban también un poco con mucho prejuicio por la historia previa, pero los riñones eran divinos, divinos. Que además alguien dijo, yo dije, no hace falta ni biopsia. Vamos a hacer una. Nada. 5% algunos esclerosados, una minimer, y los riñones fueron divinamente, uno con función renal inmediata y otro con un poco de retraso, con riñón, que están perfectamente funcionantes. Ya hemos sacado 2 personas de diálisis. ¡Qué donante! Fijaos. Esta es para... la charla es un poco para que vosotros tengáis esa actitud crítica, esa actitud activa para buscarlos y aplicar los conocimientos en medicina para tener los razonamientos que puedan llevar a aprovechar al máximo de órganos, ¿no? O este otro que tenía 42 años, con una artritis reumatoide, tratado con metrotexate, y que, bueno, pues por su riesgo cardiovascular tuvo un infarto y lo mismo, una encefalopatía posanóxica, y falleció. Tenía una proteinuria pequeñita, pero que estas proteinurias, ya os tengo que decir que en la UVI no tienen más significado. Tiene una creatinina de 0,9, con lo cual le quiero decir que estos riñones son divinos también. Y yo lo puse aquí porque me tuve que enfrentar a comentarios de este tipo. Este seguro que tiene una amiloidosis, el riñón no vale, pues tendría un síndrome nefrótico, por tanto. Ha sido tratado con metrotexate, que es un agente
antimitótico y puede inducir neoplasia. Esos comentarios también se hicieron en ese momento. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que puede afectar al riñón. No, porque no tiene una proteinuria afectada, el sedimento está bien y la creatinina es perfecta. Y el coordinador, que en ese momento pues era yo muy joven y tal, dije que ese donante iba bien seguro. Y fue bien, desde luego. O este otro, que fijaos, este ya es tremendo. Este es un chico llevado a la mala vida, ¿no? 29 años, que tabaco, adicciones a tóxicos, recreativos, cocaína, marihuana, alcohólico, etilista, como llaman ustedes allí. Y bueno, total, que tiene una gripe A horrible y además hace, después de la gripe, una neumonía por estafilococo aureus, meticilina insensible, con rotura de espacios alveolares, neumotora, parotrauma. Le tienen que llevar, bueno, total, que lo llevan al hospital para intentar recuperarle eso a través de una ECMO, para apoyar la oxigenación a través de ECMO, pero bueno, se hace imposible y además tiene infecciones por todo tipo, Proteus, Pseudomonas, todo tipo de infecciones. Al final hace una hemoptisis y bueno, ya es imposible mantenerlo y se decide hacer una limitación del foro terapéutico. Y en ese momento, fijaos el arsenal de, de antibióticos que tenía. ¿Y con esto puede ser donante? Pues sí, porque están los gérmenes identificados y podemos tratar a los receptores con todo esto. O sea que eso no sería problema, ¿no? Entonces, aquí se trataba de que iban a hacer una limitación. Y veis que vamos a la analítica, 0,45, riñones extraordinarios. No puedo decir otra cosa. Los riñones, los pulmones obviamente no valdrían, pero sería una limitación a sistema tipo 3, que fue a lo que se llevó, a lo que se hizo al final, y se pusieron los dos riñones de forma exitosa a dos receptores que funcionan perfectamente. Fíjate, tenía 27 años con una función perfecta. Todo esto hay que peleárselo, todo esto hay que mirarlo, todo esto es pasión por la medicina. No puedo decir otra cosa. 83 años, de un caso claro, de una donante de 83 años que tiene lo mismo, pues ha muerto por una hemorragia cerebral. ¿Y qué tenemos que hacer en ella? Pues mirar cómo está la analítica, mirar cómo está esto, de creatinina 0,8, perfecto. Esos riñones van a valer, ¿de acuerdo? Y se los tenemos que poner a dos personas como mayores. Si quieres le hacemos una biopsia, a mí no me importa, pero te digo ya que con 0,8 de creatinina no va a haber una esclerosis por encima del 20%, vamos, siempre, 4 y 2%, divino. Pues se lo ponemos a este señor que tiene 72 años, le sacamos de diálisis durante muchos años, no solo le hacemos feliz, sino le aumentamos la supervivencia, el tiempo que va a permanecer vivo, que hay una gran diferencia entre los que están en diálisis y los que están trasplantados, con todos los riesgos que tiene trasplante, y a este otro señor de 75 pasa lo mismo. ¿Veis cómo baja la creatinina, aumenta la diuresis, etcétera, etcétera, etcétera? Y este otro señor de 25 años, pues que, oye, tiene una parada y un fracaso renal agudo, ¿eh? De 2,9. ¿Por eso lo vamos a descartar los riñones? No, porque el ingreso tenía 0,7, lo que os comentaba. Riñones perfectamente válidos, van a recuperar la función en el receptor. Incluso si ese fracaso ya se ha establecido y se ha hecho necrosis tubular, no fuera solamente funcional. Pero bueno, siempre puedes oír este tipo de cosas. Debes echarse por degeneraciones cardíacas, hepáticas y renales, en fin, todo este tipo de cosas que no tenemos, que incluso el hígado también debe verse, porque aunque tiene hipertensionemia, están recuperándose de esa hepatopatía posanóxica. Y este otro ya, pues el último que voy a poner, es algo también muy curioso y muy interesante, que es una mujer de 54 años con una cirrosis biliar primaria, una bilirrubina antes del trasplante, pues que estaba por las nubes, ¿de acuerdo? De 40, veis aquí, y que se hace un trasplante hepático y que empieza a funcionar, ¿de acuerdo? Con una protrombina 80%, bajan las transaminasas y tal, pero tienen tan mala suerte que hacen una hemorragia cerebral y se plantea si puede ser donante. Y pues bueno, los riñones no valen porque tenía una creatinina alta, que ya sabéis que en la situación de cirrosis pues es funcional y no estructural, porque ya está trasplantada, porque el deterioro funcional es reversible y sí que puede trasplantarse. En fin, se forma, digamos, esta discusión y básicamente lo que tendríamos que demostrar en ella es que el riñón, la alteración que tenía el riñón era funcional. Y efectivamente, se demostró mirando la historia y hasta poco antes del trasplante que se hizo, porque ya estaba en situación de riesgo, con insuficiencia renal asociada a la hepatopatía, era absolutamente normal, con lo cual se decidió hacer la extracción. Pero tenían este color. Y ya con este color la gente se enfrió para poner los riñones. La gente, yo dije que no, que esto era más que expresión de depósito de bilirrubina
igual que en la piel, en los tegmentos, que eso cuando el hígado empezara a funcionar, con un hígado funcionante el receptor se iba a quitar. Con lo cual, pues me hicieron caso y se pusieron los riñones, que funcionaron los dos, este y este, perfectamente, luego tuvieron sus complicaciones y claro, no hicimos ninguna exploración, digamos, quirúrgica para ver si el riñón había cambiado el color del riñón, porque suponíamos que sí, una vez funcionó. Bueno, y os quiero dar las gracias por la atención que habéis prestado y espero que os haya resultado de utilidad esta lección sobre viabilidad de los órganos, sobre una parte apasionante de la evaluación médica de los donantes, que el único objetivo que tiene es rescatar, reclutar el máximo de órganos de cada donante. Muchas gracias. Clemente, No, tienes la palabra como moderador. Realmente las presentaciones fueron impresionantes, sobre todo esto nos tiene que dejar el legado que decimos siempre de la balanza, de no descartar ningún tipo de donantes hasta saber qué es lo que tenemos del otro lado, ¿no es cierto? Y nos has demostrado mucho más allá de las clases previas de ampliación de criterios de los donantes, que podemos seguir ampliándolas, siempre teniendo en cuenta qué tipo de receptor vamos a tener. Entonces, de esa manera, y por supuesto con un consentimiento informado especial, que seguramente lo aplican en este tipo de situaciones, podemos estar prolongando la vida de los pacientes, como claramente lo has demostrado tanto en hígado como en riñón. Yo tengo algunas preguntas para hacerte en el sentido de si han podido comparar los costos que tienen entre aquellos donantes convencionales en muerte encefálica con, sobre todo, con los de categoría 3 de Maastricht, si son muy diferentes. ¿Han podido hacer ese estudio? Bueno, no exactamente, no estoy arreglado, pero en principio no son diferentes los costos, porque la única diferencia que habría sería la ECMO, La ponerle ECMO. una ECMO, pero la ECMO, bueno, pues no incrementa el costo mucho en cuanto al procedimiento, e incluso en algunos sitios, como se tiende a la limitación del esfuerzo, porque antes a veces se esperaba hasta 4 y 5 días que se hiciera la muerte encefálica. Y ahora ya, después de 2 días, tanto la Lo han familia acortado. como lo que es la política de los grupos de la UBI, pues ya... A ver, nosotros hemos cambiado, se cambia mucho, la atención del enfermo crítico ha cambiado mucho, porque las indicaciones de ingreso para medicina crítica pues han aumentado mucho, pero tanto han aumentado las indicaciones de ingreso para medicina crítica como aumentó el porcentaje de futilidad en esos ingresos. Entonces, cuando los intensivistas, los terapistas, terapia intensiva, pues ya ven que todo es fútil, pues la frustración es muy grande y lo que quieren es limitar y dejarse de este tipo. Entonces, todo esto ha cambiado mucho en los últimos tiempos porque la tecnología ha aportado cosas que pueden salvar vidas, pero ha aportado cosas que pueden aumentar la futilidad en determinados pacientes. Entonces, por una parte se ahorran días de UBI, por lo cual eso sería un ahorro para las historias tipo 3, y por otra parte, lo único que incrementaría sería lo de la ECMO, que tampoco es Perfecto, muy caro. perfecto. La otra pregunta viene a un recuerdo que el doctor Moreno González, que se desempeña en el 12 de octubre, creo que fue el que realizó el retrasplante del hígado que colocó un paciente y que tuvo en el posoperatorio una muerte encefálica. Y creo que es el que mostraste Sí, hoy. este es. Se utilizó el Sí, hígado, se reutilizó perfectamente sí. y los riñones también los utilizamos. Sí, Yo, señor, ¿de yo, acuerdo? me, yo, me, yo me acordaba de dos cosas. Una, que él lo había presentado, y segundo, un compañero nuestro, el profesor Enrique Ortiz,
estuvo participando de ese trasplante cuando hizo la rotación por el 12 de octubre y que, bueno, nos impresionó a todos cuando vino y nos contó este caso. Con respecto a la edad y sobre todo del hígado, yo tuve la oportunidad de estar en Canadá con el doctor William Wall y David Grant, que habían realizado con el doctor Song un estudio primero en roedores de laboratorio, donde ampliaban la edad de los donantes y veían que la supervivencia, esto mucho antes de llevarlo a la práctica clínica, y veían que con roedores añosos los resultados con el hígado, que es tal vez un órgano mucho más noble que el riñón, era exactamente lo mismo. Y ellos se animaron primero en un donante de 82 años, porque no aparecía, no tenían otro y tenían un paciente con un fallo hepático fulminante, lo colocaron y anduvo perfectamente bien, ¿no? Y creo que lo publicaron en el Lancet y posteriormente lo hicieron con un donante de 92 años, que también está publicado en el Lancet, ¿no? Y impresionante fue imaginarse lo de por más que no se utilizó las coronariografías como elemento de ampliación de criterios de los corazones, ¿no es cierto? Yo estaba pensando en ese momento que, bueno, en algunas oportunidades se tiene que hacer el diagnóstico de muerte con la arteriografía de los 4 vasos del cuello, y si realmente es un problema llevar a hemodinamia los potenciales donantes cuando no se pudo certificar la muerte encefálica por otro método. Pero hacerle una coronariografía y eventualmente la colocación de un stent para revascularizarlo y utilizar el corazón posteriormente realmente es una hazaña médica. Pero creo que todo lo que has dicho, para todos nosotros nos tiene que servir, que nunca debemos de y creo que es el espíritu del coordinador hospitalario de trasplante, descartar absolutamente nada, ¿no es cierto? Descartar absolutamente nada hasta que sepamos lo que tenemos del otro lado. Sí, ese caso que mostraste con una antibiótico terapia muy extensa, muy amplia, pero que había sido identificado el germen y se tenía el antibiograma. Yo creo que no está nuestra infectóloga presente, creo, le agarraría un ataque, ¿no es cierto?, de pensar de utilizar este tipo de donante. Pero está visto que se puede hacer y con buenos resultados. Sí. Está Roberto Tanús. Roberto. Sí, qué gusto, Amado. ¿Cómo estás? Roberto, encantado, encantado. Siempre es un lujazo tenerte, ¿eh? Así que renuevo el agradecimiento. Muchas gracias. De Clemente con tu colaboración siempre. Están, Clemente, creo que en el auditorio, nuestros amigos de Uruguay, Marcelo Nin, está Raúl Mizrahi, que bueno, se han entusiasmado que daba Amado hoy la charla y andan por ahí. Sin duda. Un gran saludo a todos. Igualmente. Sí, sin duda, una de las barreras más importantes que hemos tenido a lo largo de la evolución, los que nos dedicamos a procuración y trasplante, siempre
ha sido nuestra reticencia a salirnos del donante estándar, del donante, llamémosle, confortable, que todo funciona bien, del donante joven, etc. Y ir superando todas estas barreras, buscando los caminos alternativos o buscando lechos distales favorables para poder encontrar siempre en donantes alguna posibilidad de algún órgano, es vital dada la necesidad de órganos que tenemos. Esto es lo que tenemos que tener siempre presente para los chicos, lo dijo el profesor Amado Andrés. El paciente, vamos a suponer, un paciente que está con diálisis en insuficiencia renal, su calidad de vida es muy inferior a la de un paciente que se trasplanta, más allá de las mejorías de la diálisis, etc. Entonces es muy importante. Ahí has dado ejemplos tal vez de los más prácticos y de los más recurrentes. Nosotros vemos por ahí con sorpresa que muchos equipos de trasplante miran la creatinina al momento de la ablación sin mirar la creatinina del momento de la internación del paciente, y donde desarrollaron una ira, rápidamente no lo descartan, etcétera. Y ahí para los chicos, bien lo explicó el profesor, ese riñón transcurre su ira y la recupera luego en el paciente trasplantado. Es un proceso clásico. Entonces, bueno, queda como lección, como dijo Clemente, todo este aprendizaje, sobre todo para ustedes, chicos jóvenes, que los que continúen en esta ruta de mirar al trasplante como una opción terapéutica clara y evidente, le va a ser de mucha utilidad. Renuevo el agradecimiento, querido Amado, y saludos a todos. Muchas gracias. Y algo muy importante que ha dicho al principio, que esta rama de la medicina apasionante, sí. Apasionante, que no la tiene otra. No, Bueno, yo le diría a Raúl Misragui, si quiere hacer alguna pregunta o algún aporte, cómo es que ve todo lo que se ha planteado. ¿Ahora? Sí. Sí. Dale, Raúl, hola, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? Clemente, Roberto, Amado. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto oírlos y verlos. Sí, realmente Latinoamérica tiene un problemón con esto, Amado, porque la edad promedio de nuestros donantes en Latinoamérica anda entre los 30 y los 35 años. Realmente tenemos un descarte de donantes que puedan ser válidos para trasplante renal muy importante. Y la dificultad que tenemos sobre todo es con el equipo de trasplante. Si bien nosotros tratamos de insistir desde la coordinación en ver que los resultados, que la edad que internacionalmente se están usando, que los resultados son súper buenos, que el viejo para el viejo, pero hay como todavía una resistencia de parte de algunos equipos de trasplante renal que no hemos podido quebrar realmente, y eso hace que estemos, fíjate que Latinoamérica tiene una tasa de donación entre 7 y 8, sin entrar a hablar del corazón parado, Amado, solamente con la detección de la muerte encefálica, nosotros tenemos todavía un margen de 10 o 15 donantes por millón para poder escalar en eso. Y la edad promedio de nuestros donantes te habla claramente de la dificultad que tenemos en poder hacer que nuestros equipos de trasplante acepten esos riñones que para nosotros son óptimos, son válidos,
pero que siempre encontramos resistencia en ese sentido. O sea que este tipo de charlas tuyas, con la experiencia que ustedes tienen en los resultados con este tipo de donantes, obviamente que nos van a ayudar para progresivamente ir incrementando los criterios de selección, pero que claro, solamente la pata del coordinador de trasplante no es suficiente. Necesitamos que los equipos de trasplante también empiecen a flexibilizar sus criterios y ver que se puede con otro tipo de donantes. Así que muchísimas gracias a vos, a Clemente y a Roberto por habernos permitido participar. No, por favor, Raúl. Clemente, al contrario. Clemente, Sí. permitime, para los alumnos, el doctor Mizrahi es actualmente miembro del directorio de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplante, ha sido presidente de la Sociedad Uruguaya de Trasplante y ha sido uno de los motores de la coordinación hospitalaria en Uruguay, que históricamente ha tenido los mejores resultados en cuanto a donantes por millón en Latinoamérica. Así que gracias, Raúl, de nuevo. Realmente, muy importante recalcarlo, que si la situación del país se lo propone, las figuras del modelo español con el coordinador hospitalario de trasplante en Latinoamérica sirve, ¿no es cierto? Y ya tuvimos la participación de Reginaldo Boni, ¿no es cierto?, que demostró que en el estado de San Pablo, desde el Hospital de la Santa Casa, ¿no es cierto?, ha llegado a tener cifras casi iguales a las de España, ¿no es cierto? Y ahora está haciendo el milagro, ¿no es cierto?, en los países árabes. Emiratos. Exactamente. Bueno, muy bien. A ver, los participantes, alumnos, ¿tienen algún tipo de pregunta para poder hacer? ¿Cómo, Roberto? Perdón. No, a los alumnos digo. Sí. A ver. Yo tengo una pregunta para el doctor. Muy bien. Érico, ya no tengo que distinguirte con la foto, ya con la voz. En el caso, el trasplante renal, me refiero, en el caso que te da un score de entre 3 y 6 y que te señala que necesita donar los 2 riñones y por algún motivo no se puede utilizar uno de los riñones, ¿qué hago? ¿Saco un riñón y espero otro donante? Esa es la pregunta. Y una pregunta para el Clemente que no puedo dejar de hacer es cómo sería en Argentina, porque por ejemplo un trasplante hepático se comentó que se puede aceptar donantes de hepatitis C positivos. En Argentina, ¿cómo es? Porque yo supongo que si en España conocen las drogas, la medicación, Argentina también debe conocer. Sí. Bueno, sería exactamente. Eso. Desconozco en este momento qué porcentaje de donantes de hepatitis C positivos se han detectado actualmente. Y también desconozco la experiencia de los equipos de trasplante hepático en esta circunstancia. Estoy seguro que cuando nuestro integrante del equipo renal, Mariano Massa, les dé la clase de trasplante hepático, seguramente él va a poder dar números con una idoneidad que en este momento yo no la tengo, Érico. Una cosa, Érico, seguramente Amado nos va a contestar mejor respecto, vos te referías a la clasificación de Remusi. Bueno, sí.
La clasificación de Remussi, tanto como la biopsia que se exigía previa, un poquito, yo creo, la tendencia, Amado, ya de hace un tiempo atrás, es miremos primero la creatinina y si la creatinina está buena, ya otro gallo canta. Y respecto de las drogas como tratamiento terapéutica de la hepatitis C, prácticamente han desaparecido, porque acá se utiliza ese tratamiento, obviamente, y han desaparecido, por ejemplo, el virus C de las salas de diálisis. Lo que era, en su momento llegamos a tener, me acuerdo hace unos cuantos años atrás, un 30-40% en algunas salas de pacientes C positivos y ya prácticamente han desaparecido gracias al tratamiento con estas drogas. Así que tu pregunta respecto de si estamos utilizándolas normalmente, sí es así. Ahora, bueno, luego en lo que es trasplante hepático, como dijo Clemente, si él tiene menos experiencia, imagínense yo que de hígado, nada. Me gusta comerlo, nada más. Bueno, y eso, Amado, con respecto a la utilización del doble trasplante renal, que es un tema que ya es la segunda vez que pregunta Érico sobre el tema. Sí, bueno, antes que nada saludar también a Raúl Mirraji, que no hace menos de un año estuvimos juntos en Uruguay y pudimos conversar en estas cosas y darle un poco de envidia porque, a ver, yo también he tenido la oportunidad de desarrollar más estos retos de ampliar los criterios de los donantes, porque he jugado en el doble campo, he jugado en los dos equipos, he jugado en el equipo de coordinación y he jugado en el equipo como trasplantador renal. Y eso me daba pues grandísima ventaja. Yo sé que él está un poco solo en un equipo y se encuentra frustrado porque muchas veces está en el otro, pero vamos, yo creo que si tengo una segunda vida me iré allí con él o con vosotros y formaremos un equipo de trasplante que amplíe todos estos criterios. En cuanto a la pregunta de Erico, pues mira, yo creo que lo he dejado bastante meridiano. El hacer biopsias pre-trasplante está ya obsoleto. Sentido de que solamente con la función renal, vamos a hablar de la creatinina, que es lo más sencillo que tenemos en nuestra mano, y del aspecto macroscópico, con eso tenemos ya dos puntos importantes de que esos riñones valen. Para darle la máxima eficacia a esa donación, en el sentido de que no nos quedemos cortos en trasplantar masa renal o nos quedemos demasiado largos, porque también hay que pensar que los donantes jóvenes nunca pueden ir a mayores porque nos quedaríamos largos y perderíamos masa renal que sería válida para otro receptor. Básicamente, lo que tenemos que hacer, como ha dicho antes Clemente y Roberto, es tener receptores enfrente que sean adecuados. Es decir, no hay que hacer una biopsia, sino que si tienes un donante de 80 años, pues tienes que ponerle esos riñones a personas que tengan más de 70 o 75 años, que van a ir perfectamente en ellos, y les va a dar un recorrido vital suficiente. Difícilmente van a volver a diálisis en los próximos 10 o 15 años, que es lo que les queda de vida, ¿entiendes? Entonces, lo de la biopsia no tiene mucho sentido. Si se da el caso de que tú la quieres hacer porque tienes un donante de 75 años, si tienes un receptor de 55 que te urge trasplantarle y quieres darle la mayor masa renal posible, pues podrías plantearte hacer una biopsia y según el score ponerle 1 o 2 riñones, pero está un poco en desuso. Si solo vale uno al final, como decías tú, espera otra segunda oportunidad para ese receptor y ese riñón pónselo a una persona mayor. No sé si con esto he respondido a tu pregunta. No, sí, porque mi duda sería que se te señala que necesita de los dos es porque uno no te alcanza. O sea, el score te sirve para decir, si tengo un riñón no me sirve, tengo que poner los dos. Eso es, pero solo sería el caso de que fuera el receptor muy joven, ¿me entiendes? Estamos hablando de donantes mayores que nunca te plantearías en principio poner un trasplante a cada uno con un receptor joven de 50 o 55 años, pero en ese caso hipotético, donde tú tienes alguna urgencia porque no tienes fístula o porque no tienes acceso vascular, quieres ponérselo, pues a lo mejor te lo planteas el poner los dos porque te sale ese score. Si te sale ese score
intermedio que te dice de 2 riñones y solamente te vale uno, pues espera una segunda oportunidad para ese paciente con otro riñón y eso se lo pones a una persona mayor. Perdóname la pregunta porque no sé, quizás me faltan herramientas, pero ellos nos ponen en medio de especialistas y no sé, hice la pregunta, pero... En cualquier caso, olvídate de la biopsia. Bien, bien. Muy bien. ¿Qué valor le das, Amado, al filtrado glomerular convencional o al calculado? Bueno, yo soy nefrólogo, ya sabes, y Sí. soy un poco escéptico en todas estas metodologías. A mí me vale perfectamente una creatinina, el sexo, el peso y la masa muscular. Y con eso yo calculo más o menos. Por supuesto, puedes hacer un Cockcroft que te saldrá muy bueno si lo haces así, pero los estimados van a depender de la creatinina en el fondo y tampoco vamos a calentar la cabeza. Porque, Está bien. a ver, esto se pueden escribir montones de libros, teorías, especulaciones, pero cuando uno es nefrólogo y ha visto, no sé si miles y miles de creatininas en su vida y pacientes, entonces ya eso lo tiene muy claro. Obviamente, claro, ahora se hace el filtrado y el filtrado parece que es el rey de la insuficiencia renal. Ya tiene un filtrado de 50, ya tiene insuficiencia renal, ya han puesto de los nervios ya al paciente, al que sea, ¿no? Bueno, todo hay que relativizar. Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más para el doctor Amado? Sí, buenos días. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Por supuesto. Sí, un gusto estar aquí presente con tan nobles y tan capacitados médicos a nivel internacional. Yo soy de Nicaragua y soy cirujano especializado en trasplante hepático y cirugía hepatobiliar. Más que todo es un comentario porque a través del entrenamiento he visto que existe la cirugía pancreática extrema y la cirugía hepática extrema. Entonces, ¿podría haber también la cirugía de órganos extremos con todo esto que estamos analizando? Si te refieres extremo en sentido, nosotros tenemos un programa de En el trasplante sentido renal complejo. médico fisiopatológico de los posibles donadores, porque esto también abriría un acápite médico-legal en cuanto a la recuperación que puede tener un posible receptor, que va a ser totalmente diferente cuando tenés un órgano que es el órgano ideal. Por aquí estamos hablando de órganos que se están rescatando en pacientes que tienen alterado completamente su estado fisiológico. Sí, Miguel Ángel, a ver, aquí lo que se trata es el balance entre el riesgo de esperar, sentido de que, por ejemplo, órganos no renales, el riesgo de esperar puede ser la muerte, y el riesgo de poner un órgano que no es el ideal, entre comillas, pero es un órgano que tiene viabilidad. Ahí venía la charla. La viabilidad es algo relativo y es más aceptable de lo que los criterios habitualmente lo ponen, ¿no? Entonces, si tú le pones a una persona, o el mismo equipo, se plantea esperar un órgano ideal y en esa espera la probabilidad de morir supera el 80%, y en un órgano de estas características, que dices tú que tiene alterada efectivamente algunos parámetros fisiológicos, la probabilidad de supervivencia es similar o muy parecida a un órgano ideal, no hay ninguna duda. Y lo mismo pasa en el riñón. En el riñón, las personas que tienen insuficiencia renal terminal se mueren si no haces un tratamiento sustitutivo. Y hay 3 tratamientos sustitutivos del riñón. Uno es la diálisis, hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Y si tú te trasplantas, tú ya sabes que tu supervivencia se multiplica por 2, en sentido de vida, ¿de acuerdo? Si ese riñón te funciona, se va a multiplicar por 2 y no llegamos, como dice Roberto, en calidad, por supuesto que sí. Si permaneces en diálisis esperando el donante ideal, la probabilidad de morirte es mucho mayor que si estás trasplantado con esos órganos que lo que se ha tratado en la charla es demostrar que esas alteraciones fisiológicas del donante no influyen de forma significativa en la supervivencia de los órganos posteriormente. Y eso en cualquier consentimiento informado se pone y te digo yo que el receptor no tiene ninguna duda, porque tú le demuestras que esas alteraciones fisiológicas no van a influir negativamente en la supervivencia del órgano. Las tiene, obviamente, pero no van a influir por el conocimiento que ya se tiene.
Y obviamente el no ponerse eso y esperar un ideal le va a producir, porque también lo tienes que producir, mayor riesgo de morir. Muy bien. Bueno. Doctor Miguel, ya se ha respondido, ¿no es cierto? Sí, es muchísimas gracias, claro que sí. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Amado, como todos los años, muchísimas gracias. Siempre aprendemos cosas nuevas, siempre renovás las presentaciones, no solamente actualizadas, sino con circunstancias nuevas. Los casos clínicos han sido espectaculares y, bueno, no sé cuándo nos veremos, en algún momento, pero seguro el año que viene te volveremos a convocar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para mí ya sabéis que es un placer el poder intercambiar conocimiento y pasión por la medicina y el trasplante con vosotros. Y aquí me tenéis para lo que deseéis. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro cariño. Chao. Un abrazo, Amado. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Suerte el fin de semana. Chao, Raúl. Roberto, suerte el fin de semana con el fútbol, ¿eh? A vos y a Amado, a los dos. Bueno, nosotros lo vamos a ganar seguro, ¿eh? Además vamos a ganar a Perfil Albión. Así que nada, doble castigo a los ingleses. Ojalá la finalísima, Amado, nosotros. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo también. Mucha suerte y vamos a Argentina y vamos a España. Adiós. Raúl. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao a todos, felices vacaciones.